Bueno, entonces vamos a resolver el primer punto de los ejercicios, que son de sucesiones. Entonces, al tener esta sucesión o serie, lo que debemos mirar es si hay algún patrón. Por ejemplo, acá está el patrón que de 4 a 6 hay 2, de 6 a 8 hay 2, de 8 a 10 hay también 2 y de 10 a 12 hay 2. Entonces, en esos casos podemos utilizar la siguiente fórmula, donde nos dice que para sacar el patrón de acá abajo, lo que debemos hacer es encontrar el primer término, sumarle la n menos 1 y d, que viene siendo este patroncito. Entonces, como d vale 2, a1 pues es el primer término, que sería 4, es solo reemplazar. Entonces, para hallar esa parte de arriba quedaría an es igual a 1, que sería 4, más n menos 1 y d, que sería 2. Entonces, este nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría an es igual a 4 más 2n menos 1. Entonces, esta sería la parte del denominador, el término enésimo del denominador. Ahora, para sacar el numerador, nosotros tenemos lo siguiente. Podemos hacer lo mismo que hicimos abajo. Entonces, acá de 3 a 5 serían 2, de 5 a 9 serían 4, de 9 a 17 serían 8 y de 17 a 33 serían 16. Como se pueden dar cuenta, pues estos son distintos, ¿no? Está aumentando 2, después 4, después 8, después 16. Si nos damos cuenta, esa forma lo podríamos sacar del siguiente modo. Entonces, el numerador lo podríamos sacar como, lo podríamos sacar como 2 a la n más 1. Entonces, comprobemos. Si nosotros lo comprobamos, comencemos con el 1. Entonces, si n toma el valor de 1, esto quedaría como 2 a la 1 más 1, que eso es igual. 2 a la 1 es 2, más 1, eso es igual a 3. Ahora, cuando n vale 2, vamos a mirar. Entonces, cuando n es igual a 2, quedaría 2 a la 2 más 1, entonces 2 a la 2 sería 4, más 1 serían 5. Entonces, si nos fijamos, nos está saliendo. Entonces, 3, 5, si le ponemos 3, nos va a salir 9. Así sucesivamente. Ahora, ¿qué hacemos con? Ya tenemos el numerador y el denominador. De esta forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tenerlo. Esta de acá, esta que aplicamos, antes que se me olvide, esta que aplicamos acá, sirve si acá los términos nos da constante. Si no nos da constante, si toca intentar mirar cuál es. Bueno, entonces ya la fórmula completa de AN nos quedaría. Entonces, ¿quién nos dio en el numerador? En el numerador nos dio esto. Entonces, colocamos 2 a la n más 1. Y en el denominador nos dio este de acá. Nos dio 4 más n menos 1 por 2. Nos dio el de acá. 4 más 2 por n a la menos 1. 4 más 2 por n a la menos 1. Pero como acá nosotros necesitamos que nos dé alterno los signos, ¿qué vamos a hacer? Para cuando necesitemos que nos dé el primer signo negativo y vaya así alternándose, lo que debemos hacer es multiplicarle un menos 1 al cuadrado. Entonces, a todo este término yo le voy a multiplicar menos 1 al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo, entonces vamos a mirar, vamos a reemplazar por el primer término. Entonces voy a reemplazar este 1, lo voy a reemplazar en todas las n. Quedaría 2 a la 1 más 1 sobre 4 más 2 entre paréntesis 1 menos 1, cierro paréntesis, por menos 1 a la 1. Acá es a la n, me equivoqué en esta parte. Esta sería nuestro término enésimo. Esta es la respuesta de esa sucesión.
Y acá lo vamos a comprobar. Entonces, a sub 1 es igual a 2 a la 1, quedaría 2 más 1 sobre, vamos a responder lo que está acá adentro, 1 menos 1 es 0 y 0 por 2 da 0. Acá daría 4, entonces quedaría 4 por menos 1. Entonces, a sub 1 es igual a 2 más 1 que me da 3 y 4 menos por 1 da 4 y más por menos da menos. Entonces daría menos 4, que sería lo mismo que decir a sub 1 es igual a menos 3 cuartos. Y si verificamos, ese es el término que tenemos en pantalla, menos 3 cuartos. Entonces podríamos verificarlo con todos, ¿no? Este es el 1, este sería el 2, el 3, el 4 y debería salir. Bueno, vamos con el siguiente, vamos con el 2. Con el ejercicio 2 se hace la misma similitud. Entonces vamos a escribir acá vamos a escribir acá el ejercicio. Entonces para el 2 tenemos que a sub n es igual a 4 quintos, coma, menos 10 sextos, coma, 28 séptimos, coma, menos 82 octavos, coma, 244 novenos. Bueno, entonces vamos a mirar. En este caso, nos damos cuenta que pues solo es, en el denominador solo va aumentando de a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero que acá me dé 5, haciendo la analogía de que n siempre va a empezar desde 1 para ambos, si yo quiero que acá me dé 5, pues no voy a poner que sea n, porque si yo coloco acá que acá el denominador es n, pues me va a arrancar desde 1. Necesito que me dé 5. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues para que me dé 5, pues ese 1 yo necesitaría sumarle 4. Entonces, cuando haga la suma 1 más 4 me da 5. Si lo intentamos con el 2, quedaría n, bueno, reemplazaríamos ahí, quedaría 2 más 4 da 6. Entonces, así sucesivamente. Entonces ya sabemos que con el denominador, pues como parte es de 5, entonces le quitaríamos 1. Entonces el denominador es n más 1. Perdón, es n más 4, porque n parte siempre es de 1. Listo. Para hallar el numerador, ese sí es distinto. Para hallar el numerador yo me fijo, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo sacarlo, pero pasa lo mismo que el anterior. Acá daba de 4 a 10 son 6, de 28 a 10 son 18, así sucesivamente. Esto de acá, para uno sacarlo numéricamente, tendría dos opciones. Ponerse uno a jugar con esto, con la n y agregarle cositas, o hacerlo numéricamente con matrices. Pero como esa parte aún no se ha visto, no han visto las matrices y cómo se resuelve eso, tenemos que hacer que esto parte de acá, hallarla y, intentándolo como en esta de arriba, como 2n más 1. Entonces acá nos daría como resultado, después de mirar eso, daría como resultado 3n más 1. Entonces si nos fijamos acá, vamos vamos a probarlo. Entonces con el 1, ¿no? Entonces cuando n es igual a 1, entonces quedaría 3 a la 1 más 1. 3 a la 1 es 3, más 1 daría 4. Ahora con 3, cuando n es igual a 2. Entonces acá uno reemplaza. Entonces 3 a la 2 más 1. 3 por 3 daría 9, más 1 daría 10.
Entonces, efectivamente, va aumentando como lo necesitamos. Entonces, esta quedaría así. Ya lo último, pues es lo mismo, es unir el numerador con el denominador. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya la respuesta? Nos quedaría como el numerador, pues es 3n más 1 sobre el denominador, que es n más 4. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que ahora son signos alternos, pero no podemos colocar acá, bueno, lo podemos colocar el menos 1 a la n, pero si yo coloco este, el primer término me va a dar negativo, pero necesito que me quede positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar arriba por un menos 1 para que vaya alternando los signos. Bueno, lo podemos comprobar. Entonces, para que veamos cómo sale el primer término. Entonces, cuando a sub 1, entonces quedaría, a sub 1 quedaría 3 a la 1 más 1 por menos 1. Y acá quedaría 1 más 4 por menos 1 a la 1. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría a sub 1 es igual. 3 a la 1, pues 3 más 1, 4 menos 1 sobre 1 más 4 daría 5 por menos 1. Entonces acá nos daría menos por más daría menos, 4 por 1 4 y menos por más daría menos y 5 por 1 5. Y menos entre menos nos da más, o sea que es 4 quintos. Entonces efectivamente nos va a dar el primer término, que es positivo. Y así lo podríamos seguir reemplazando si quisiéramos verificar los otros términos. Vamos a realizar el tercero. Entonces, el tercero pasa lo mismo. Entonces quedaría menos 4 tercios, coma 7, no, bueno, vamos a hacerlo bien escrito porque yo solo escribí. Quedaría a sub n es igual a menos 4 tercios, coma 7 noveno, menos 12 quinceavos, coma 19 veintiunavos, coma menos 28 27avos. Puntos suspensivos. Hacemos lo mismo, nos damos cuenta que acá salta de 6 en 6. ¿Eso qué significa? Que podríamos utilizar la fórmula para hallar el denominador. Entonces, para hallar el denominador nos quedaría del siguiente modo. Estos son los salticos, que sería 6. El primer término, que sería ¿quién? El 3. Y ya solo reemplazar en la fórmula. Entonces, a sub n, el del denominador sería a sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 por los saltos. Entonces, a sub n es igual a sub 1, que sería 3, más n menos 1 multiplicado por los saltos, que son 6. Entonces, a sub n es igual a 3 más n 6 por n menos 1. Entonces, este sería mi denominador. ¿Cómo sacaríamos el numerador? El numerador lo vamos a mirar si puede salir del mismo modo. Entonces vamos a mirar cuántos salticos está haciendo. Entonces de 4 a 7 pues serían 2. De 7 a 12 también serían 2. De 12 a 19 son 2 y de 19 a 28 son también 2. ¿Qué significa eso? Que el numerador podríamos también sacarlo con la fórmula que estamos trabajando. Entonces donde D es, en este caso sería 2, donde a su 1 sería 3, que es el término que empieza. Perdón, el término que empieza no sería 3, sino sería 4. Y reemplazamos en la fórmula. Entonces acá quedaría a sub n es igual a 4, que es a su 1, más n menos 1 por d, que sería 2. Entonces quedaría a sub n 4, 2 más, entonces se voltea 2 por n menos 1. Entonces acá ya tendríamos el ejercicio hecho. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta de ese?
¿Cuál sería el término enésimo? Entonces acuérdense que es poner numerador y denominador. Entonces esta es la fórmula del numerador. 4 más 2, n menos 1, sobre 3 más 6, n menos 1. ¿Qué sucede acá? Como se dan cuenta en ese también va alternando los signos. Pero ¿qué sucede? Ese va alternando con el menos en el inicio. Entonces ese es igual que el primer casito que vimos. Pues solo se coloca acá. Solo se le va a colocar acá. Se va a multiplicar todo eso por menos 1 al cuadrado. Y ahí quedaría nuestra respuesta. Menos 1 a la n. No importa si yo coloco esto al principio o lo coloco al final, porque en las respuestas pues yo lo coloqué al principio, entonces no pasa nada. Es lo mismo, se puede reemplazar y se verifica. Ahora, para el último punto, que es el cuarto de eso, sería a sub n es igual, entonces abrimos 2 quintos, coma, menos 9 séptimos, coma, 28 novenos, coma, menos 65 onceavos, coma, 126 treceavos. Bueno, entonces hacemos lo mismo, verificamos. Entonces acá miramos los saltos, son de a 2. Entonces acá son de a 2. ¿Y qué sucede acá? Pues podemos aplicar la fórmula que ya habíamos hablado, donde bueno, vamos a hacer el denominador, entonces vamos a escribir acá denominador. Entonces, la fórmula nos dice a sub n por es igual a sub 1 más n menos 1 por d, que d son los salticos. Entonces a sub n es igual. Entonces, ¿quién es a1? El primer término, pero como estamos haciendo el denominador es el de abajo, sería 5. Más, esto se deja tal cual, n menos 1. ¿Y cuántos son los saltos? 2. Entonces se organiza. Entonces ese 2 lo colocamos de primero. Entonces a sub n, 5 más n menos 1. Bueno, acá debería ir el 2 de primeritas. Listo. ¿Qué pasa con la parte de arriba? En la parte de arriba va aumentando, pero sucede lo mismo que en la anterior. Va aumentando, pero no es así constante. Entonces, esa forma, pues sería, la única forma de hacerlo era intentándolo o utilizando matrices. Intentándolo da de la siguiente forma. Entonces daría a sub n es igual a 6n al cuadrado menos 11n más 7. Entonces, esta fórmula me garantiza los números de arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar ya la fórmula total. Esa era la del numerador. Entonces, la fórmula total sería el numerador, que sería este, 6n al cuadrado menos 11n más 7, ¿sobre quién? Sobre el de acá, que sería 5 más 2n menos 1. Pero, ¿qué sucede? Lo mismo que en el segundo punto. El primero debe ser positivo. Si yo le coloco acá lo multiplico todo esto por menos 1 a la n, me va a dar negativo el primero. Entonces, ¿qué hago para que no me dé negativo? Pues multiplico toda la expresión de arriba por un menos 1, por un término constante. Y ahí me saldría el valor. Bueno, entonces esas serían las soluciones. Lo mismo que en el anterior, podemos resolver, verificarlo colocando cuando n vale 1, cuando n vale 2 y vamos a darnos cuenta que da la sucesión. Bueno, entonces ese sería todo el punto, primer punto.